Buenas noches, bendiciones a todos. ¿Cómo estamos? Acá ya a punto de comenzar con la transmisión. Así que vamos a arrancar haciendo una oración. Padre Santo, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer, según tu voluntad. Gracias por haberlo dejado para nosotros, a nuestro Señor, para que podamos apoyarnos en Él y por medio de Él llegar a vos y así agradarte a medida que Él nos enseña y nos guía, para que nosotros también como Él podamos ser olor fragante por medio de Él a vos y sacrificio acepto, Padre. A vos, Señor, te agradecemos por estar todos los días en nuestras vidas, por cada obra que haces en nuestras vidas, por estar atentos a nosotros siempre, guiándonos, mostrándonos, enseñándonos continuamente con amor y bueno, extendiendo la misericordia y la gracia de parte de Dios nuestro Padre en nuestras vidas a medida que caminamos con vos y en vos. Te leo esta reunión, te leo este compartir que vamos a tocar. Gracias que sea para la gloria de nuestro Padre por medio tuyo, para tu gloria y bendición nuestra. En tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a ir a la Biblia, al gran libro de Tito. Chiquitito. Timoteo, Tito, como habíamos compartido, es un libro específico. Tiene muchos principios, ¿no? Pero es un libro específico para servidores, para líderes. Pero bueno, son los que tienen que brindar el ejemplo. ¿Entendés? Los que marcan el ritmo para los que siguen, ¿no? Ser un servidor no es ser más que otro, es simplemente una función más que Dios ya preparó de antes de la fundación del mundo en el cuerpo de Cristo. Pero bueno, por eso tomamos de acá, en el capítulo 2, y vamos a comenzar con este gran tema de la sana doctrina, ¿no? Y le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Vieron? Esta es una tremenda exhortación que recibimos aquellos que servimos en reuniones de hogar, en iglesias y a la gente, ¿no? Tenemos que estar hablando lo que está de acuerdo a la sana doctrina. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Despacito vamos a ir entrando en este tema. Hay un libro más atrás, en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿qué cosa? 4.3, la sana doctrina. Vendrá un tiempo, por eso tenemos que hablar de la sana doctrina, porque va a venir un tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, quiere decir que no es que la sana doctrina va a dejar de existir, sino que la gente, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que acá tenemos un dato de lo que es la sana doctrina, la verdad. Apartarán de la verdad su oído. La sana doctrina tiene que ver con la verdad de Dios en nuestro Señor Jesús. ¿No? Nosotros vamos a ir detallando esto y vamos a ir viendo fundamentos de esta sana doctrina en que tenemos que estar de acuerdo los cristianos, porque esto se ha desvirtuado totalmente. Imagínense que existe un sinfín de dogmas, un sinfín de doctrinas, y la palabra habla de una doctrina. Miren, yo quiero leerles Gálatas, capítulo 1.
antes de avanzar. Antes de avanzar. Y acá en el versículo 6 le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Fíjate vos lo que le decía el apóstol Pablo acá. No que haya otro. Fíjate, digamos, hay un sinfín de dogmas, pero eso no quiere decir que sea la sana doctrina, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto es lo que ha sucedido, lamentablemente es la verdad. Hoy sí se ha ramificado esto. Y miren lo que decía Pablo: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito directamente. ¿Entendés? Como antes os he dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿O trato de agradar? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Vieron qué tremendo? Y acá tenemos otro dato. La sana doctrina no tiene nada que ver con agradar a los hombres. A veces agrada, a veces no agrada, pero tiene que ver con agradar a Dios. Muchas veces a lo que a Dios le agrada, al hombre le desagrada. A la cara. ¿Vieron? Así que, fíjense, en cuanto a este versículo, el 11 dice: mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿Viste? No provino de hombre alguno. Hombre natural. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación ¿de quién? De Jesucristo. Acá estamos hablando de la sana doctrina, de esa que reveló nuestro Señor Jesucristo. Acá es donde comenzamos nosotros a adentrarnos. Es la verdad, tiene que ver con agradar a Dios, vino de Jesucristo. Cualquier cosa que Jesucristo nos haya dicho acerca de esta sana doctrina, que hay un sinfín de dogmas que dicen lo contrario a lo que Jesucristo dijo, bueno, no tiene que ver, es un evangelio diferente, han pervertido el evangelio de Cristo, es anatema directamente. Eso es lo que dice la palabra. 1 Corintios 3. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer en este compartir es dar un pantallazo general de lo que es la sana doctrina y en los puntos en los que nos tenemos que poner de acuerdo en ella, que Dios nos manda a ponernos de acuerdo en Cristo. ¿Vieron? Que el Señor nos exhorta a que tengamos comunión en esto. ¿Por qué? Porque es la única manera de agradar a Dios por medio de Él y de ser sus discípulos. Fíjense el versículo 10. Dice Pablo acá. ¿De cuál? ¿Corintio? 3:10. Conforme a la gracia que me fue dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Estos son fundamentos. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Vieron? Acá entra nuestra responsabilidad. Esta sana doctrina de la que habla la palabra de Dios, que Pablo la recibió por revelación, es responsabilidad del que la recibe, de cada uno. Cada uno mire cómo sobreedifica. Porque no es que haya un evangelio diferente como dice Gálatas. No hay un evangelio diferente. El evangelio es este que Jesucristo reveló, que tiene que ver con la verdad de Dios en Cristo y con agradar a Dice
El 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Vieron? La revelación de Jesucristo. Esto no quiere decir que nosotros le traemos a Jesucristo acá, le ponemos como... No, tiene que ver con la revelación de Jesucristo, con la doctrina de Jesucristo que trajo para la iglesia de gracia. Pablo recibió esta revelación exclusiva y puramente de nuestro Señor Jesucristo. Él no aprendió de hombre alguno como nosotros. A mí me enseñaron tantas personas. Él estuvo mano a mano con Jesucristo recibiendo esta revelación. ¿Entendieron que le diga? Él, como perito arquitecto, puso el fundamento. La doctrina de Jesucristo es el fundamento. Esta doctrina representa lo que es nuestro Señor Jesucristo, lo que quiere nuestro Señor Jesucristo para el cuerpo. No lo que yo quiero o lo que ella quiere. ¿Por qué? Pues ahora busco el favor de los hombres o el de Dios. Y eso es lo que ha pasado. Ahora vamos a Primera de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo, porque la palabra es muy fuerte con respecto a estas cosas. Y saben que nosotros los cristianos nos hemos callado a estas cosas mucho tiempo. Nos hemos callado mucho tiempo. Y la verdad que eso no está bien, porque Dios entregó a su Hijo por nosotros y Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y tenemos que honrar esto, ¿viste? Porque estamos hoy acá gracias a Dios y al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿viste? Y fíjate lo que te dice acá 1 Timoteo 6, versículo 3. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, la sana doctrina, y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Directamente te dice eso. Nada sabe. Acá estamos hablando, nada sabe, directamente, y delira. Están delirando, hermano. Un sinfín de dogmas, un sinfín de doctrinas pervertida, como dice la palabra, acerca de cuestiones y contienda. No, yo tengo la razón, no, yo tengo la razón, no, él tiene la razón, no, y así están, ¿viste? Y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de, ¿qué cosa? La verdad que tiene que ver con la sana doctrina, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Fíjate vos qué rotundo que es nuestro Señor acá. Apártate de los tales. Esto que enseñan otra cosa y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor y a la doctrina que conforma la piedad, apártate de los tales. Porque fuente de ganancia no tiene solamente que ver con el dinero, tiene que ver con el poder también. Es una ganancia, ganan poder, porque ellos atribuyen cosas y un sinfín de cosas que no tienen nada que ver con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. ¿Viste? Y entran en disputas necias y deliran acerca de cuestiones y contiendan. Pero tiene que ver con el dinero, hermano. Cuando te están pidiendo el diezmo, ¿viste? Todo eso, cosas. Bueno, fíjate, usan la piedad como fuente de ganancia, porque encima te citan la palabra de Dios, porque son hábiles para citar la palabra de Dios. El diablo cita la palabra de Dios, le citó a nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto. Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, le dijo. O échate, porque a sus ángeles, escrito está, a sus ángeles mandaré y te sostendrán. ¿Vieron? Pero hay que ver el fin. La sana doctrina tiene que ver con agradar a Dios. Vos podés usar la palabra, esta palabra de Dios, para desagradar a Dios. Es lo que mucho ha pasado. ¿Entienden?
Estos son algunos fundamentos en los que tenemos que estar de acuerdo los cristianos. Juan capítulo 3. Tenemos que delinear El Evangelio, Juan. el Evangelio de Juan, capítulo 3. Tenemos que delinear bien estas cosas. Estas cosas son básicas, pero son tan importantes porque el adversario ha tratado que de raíz y desde el fundamento de la revelación de Jesucristo, pervertir el Evangelio, pervertir la sana doctrina. Fíjate lo que te dice el versículo 16 tan conocido: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? El Padre de Jesucristo. En ese momento Jesucristo era único Hijo de Dios, por eso dice unigénito. Y esto hay que establecerlo bien, porque han pervertido el Evangelio diciendo que Jesucristo es Dios y que Dios es Jesucristo. Y esto no es así. Dios es el Padre. Mentira heredada. Y desde una base han pervertido esta revelación, ¿viste?, que vino del Evangelio, tanto a Pablo como a Juan, todo fue de Jesucristo. El adversario ha insistido en pervertir. Y mirá que sí ha tenido éxito, porque más de un 90% de las religiones, por ejemplo, son trinitarias. Totalmente. Mirá que sí ha tenido. Fíjate si no tenemos que salir a levantar la voz nosotros, porque nosotros, ¿quién no entiende eso? No entiende, hermano, no entiende. Dios es el Padre y Jesucristo es su Hijo. El que murió fue Jesucristo, no Dios, el hombre. Eso es una pavada. Eso es pervertir el Evangelio, ¿viste? Eso no es la sana doctrina. María fue la madre de Jesús, no de Dios. Imagínate vos decir María la madre de Dios, la perversidad que eso es. ¿Entendés? Blasfemia, dirían los. Claro, claro. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Vamos a delinear que Génesis 14, por favor. Vamos a Génesis 14. Este versículo te va a gustar, hermano. Elohim. Me acordé de vos cuando vi este versículo. Tenemos una charla pendiente con este versículo. Sí. Ahora en el viaje, capaz. Viajamos la semana que viene a un encuentro. Gracias por sus oraciones. 14. Génesis 14. Versículo. Vamos a leer el 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que fue Jerusalén después, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo a Abraham, ¿no?, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, que dice creador de los cielos y la tierra. Ese es Dios. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, creador de los cielos y la tierra. Creador de los cielos y la tierra. Esto es algo tremendo. El 22 también dice: respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi voz a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y ¿qué? La tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Fíjate vos cómo Abraham tenía esa esa integridad de no transar. ¿Viste? El cristiano de hoy, el pseudo cristiano, en la mayoría ha transado así la voluntad, ¿entendés? Porque le parece lindo, porque me gusta, y la verdad que me hace bien al corazón, y un sinfín de cosas. Mirá, hermano, como te dije en un principio, lo que le agrada a Dios muchas veces no es del agrado del hombre.
¿Entendés? Hay que saber entender estas cosas, porque nuestra carne le gusta estar bien, le gusta la conformidad, le gusta la amistad, le gusta un montón de cosas, y la palabra te dice en un momento, apártate de los tales, ¡pum! Y te cortó ahí. Pero es una buena persona, cariñosa, amable, apártate de los tales, te dice. ¿Entendés? Tenemos que aprender, mirá, en esta tierra estamos de paso. Así es. El Señor está viniendo. Eso es lo que dice la palabra. No dice está cerca. Está viniendo. Cada momento que pasa está viniendo. Ese retorno de Jesucristo tiene que afectar de tal manera mi corazón que yo me desarraigue de las cosas del mundo. Amén. De la carne. Porque acá yo estoy de paso. Él está viniendo. Yo acá, de acá no voy a llevar nada. ¿Entendés? Y todo lo que está mal y lo que es incorrecto allá no va a entrar. Así que si es algo incorrecto, la comunión que yo tengo con esta gente, con aquella persona, con aquella, eso directamente va a desaparecer ahí. Yo necesito establecer mi comunión con el Señor. Esa es la sana doctrina. Mirá, ¿cuál es el propósito de toda la creación? Colosenses. Vamos. Colosenses capítulo 1, porque acá es donde nosotros vamos. Y hablando acá de Jesucristo, dice el 15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él, 1.15, 1, versículo 15, 16. 15, porque en Él, Dios, en Él, fueron creadas todas las cosas. Dios en Él creó, ¿viste? El propósito de la creación es Jesucristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Dice, ¿quién es el creador de los cielos y la tierra? Dios. Esas cosas fueron creadas por y para Jesucristo. El propósito de toda la creación es Jesucristo. Él es el que dio la sana doctrina hoy, Jesucristo. Así que fíjate lo importante que esto es. Y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjate vos, ¿a dónde dirigió Dios esta creación? Y Él es antes de todas las cosas. Claro. ¿Había un motivo para la creación? Sí, mi Hijo Jesucristo, dijo el Padre. Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Claro. Y fíjate que Hebreo te dice hoy que Él, Jesucristo, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hoy es Jesucristo. Porque Dios le dio esa autoridad y poder. Vamos a leer eso ahora. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Ese es el propósito de esta sana doctrina. Que nuestro Señor tenga preeminencia, porque esta siempre fue la voluntad de Dios en Él. Esta es la única verdad. Ahora, cuando una iglesia tiene preeminencia, un dogma tiene preeminencia, un hombre tiene preeminencia, algo más tiene preeminencia, bueno, ese no es la sana doctrina, hermano. Acá estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. El corazón de Dios, como quien dice. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¿Viste? Él es el Padre. Él hizo esto. Amén. El Padre. Hay que delinear bien quién es el Padre, quién es el Hijo. Lo que hizo el Padre, por qué lo hizo, te lo explica todo. Dios no te esconde nada. ¿Entendés? De esconder que no quiere Y ver. dice, y por medio de Él, fíjate vos, porque Dios ya sabía, reconciliar consigo todas las cosas.
Y Dios ya sabía que iba a haber estos evangelios diferentes. Y ahora teníamos la reconciliación en Cristo. Y por medio de Cristo. Así la que están en la tierra como la que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Hoy es el momento que todavía no retornó Jesucristo de hacer la paz con nuestro Padre. Hoy es el momento todavía. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os va reconciliado. Pero esa es la base. Él nos reconcilió. Ojo al piojo. Él hizo el trabajo. Gracias a Dios, nuestro Señor. Yo no hice nada. Creímos nomás. Él nos reconcilió. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer con esto? ¿Cómo comienza esta sana doctrina en mí? Hechos, capítulo 1. Acá es donde yo tengo que decidir qué es lo que voy a hacer. ¿Voy a trabajar para Cristo? Amén. ¿O voy a trabajar para el hombre? ¿O voy a trabajar para una iglesia? ¿O un partido político? ¿O una denominación? Acá estamos de paso y que no nos olvidemos de estas cosas. Porque esta binomio yo no me voy a llevar acá. Versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este testimonio hasta lo último de la tierra tiene que ver con esta sana doctrina de y en nuestro Señor Jesucristo. El único evangelio santo y puro proveniente de nuestro mismo Dios en Cristo en nosotros. Cualquier otro es una perversión. Y mira que se ramificó. Y voy a decir, no, ¿quién no entiende que Dios es el Padre y Jesús? No entiende, hermano. La tiempo atrás, ¿viste? Para atrás. Directamente. Esto es algo que tenemos que empezar a levantar la voz, porque la gente no renace testificándole a Dios. La gente renace testificándole a Jesucristo. Testificándole a Jesucristo. Mirá, segunda de Timoteo 4 de nuevo. Vámonos a segunda de Timoteo 4. Y este es el ejemplo. El 1, te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, testigo hasta lo último de la tierra. Esta sana doctrina, a más no poder, como quien dice, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y ¿qué? Doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, porque la gente quiere, porque es más lindo, mira qué linda está esa iglesia, pero qué bien que habla este fulano, pero qué cariñoso, qué bien que canta, ¿viste? Y todas las canciones, ¿viste? Más de un 70% trinitaria. Y vos, amén, 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 y gloria a Dios, ¿viste? Fíjate vos. No. He de notar esto, pero es así, hay un sinfín de canciones, ¿viste? Sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Esto ha pasado. Su deseo. El deseo, la concupiscencia. A causa de los deseos de la concupiscencia, vino la corrupción. Y existe la corrupción en el mundo y cada vez abunda más y más. Esto es algo tremendo.
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Fíjate cómo Dios le llama a esto, todo este tipo de cosas, le dice fábulas. Fábulas le dice. Producto de una imaginación. Romanos 10. Vamos. Romanos 10. Estamos despacito delineando la sana doctrina, quién es el Padre, quién es el Hijo, el propósito de la creación, nuestro deber, a quién predicamos, a Jesucristo como Dios o a Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador. Amén. Tiene una gran diferencia, Fíjate vos el versículo 9, gran versículo, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios, ¿quién es Dios? El Padre, le levantó de los muertos, porque Dios estaba vivo, Jesús estaba muerto. ¿Viste? El que le resucitó a Jesús fue nuestro Padre, será salvo. Ahí está la sana doctrina. Él, porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Viste? Ahí está la salvación. ¿Viste? La vida eterna que dice, para que tengamos vida eterna. Él hizo ese trabajo. Yo lo tengo que confesar y creer en mi corazón que está vivo ahora, porque Dios le resucitó. Porque con el corazón, dice, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo tengo que dar testimonio de este Jesucristo vivo que vino a salvarnos. Yo confieso esto para salvación. Y así como a mí me testificaron, yo tengo que testificar hasta los últimos en la tierra, porque esto es para la gloria de Dios. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, hermano. Cuando vos crees en Jesucristo, vos no sos avergonzado. Pero cada vez que nosotros creímos en algo que no fuera Jesucristo, denominaciones, hombres, religiones y un sinfín de dogmas, nosotros terminamos avergonzados. ¿Es o no es? Fíjate vos, porque nos pasó. A veces cuando creímos en los deseos propios de nuestra carne, terminamos avergonzados. ¿Viste? Porque la mayor lucha no está tampoco por afuera, hermano. Está acá, ¿viste? Acá. Acá, yo lucho todos los días conmigo. Ahí está la carne y mi espíritu. Para eso necesito, como decía un gran laico, Víctor Paul Wilber, la mente se alimenta con la palabra de Dios, el cuerpo con el alimento y el espíritu con la oración en lengua. Y la palabra, porque la palabra es espiritual, ¿viste? Pero yo tengo que yo recibo en mi mente, ¿qué es lo que yo más recibo? Medito en mi mente. ¿Qué más tiene preeminencia en mi mente? La sana doctrina. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Bueno, pero aparte de esto, acá hay otra cosa de la sana doctrina. Jesús hoy es el Señor. Eso es lo que dice la palabra. No es solamente el Hijo de Dios y Salvador. Hoy es el Señor por voluntad de Dios. Y nosotros vamos a ir leyendo esto. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué te dice acá? ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? Claro. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Viste? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados apóstoles? Esa palabra enviado es apóstoles. Todos somos enviados. Todos somos apóstoles. Quiero destacar esto. Es algo tremendo. Apóstol significa enviado.
Nosotros somos enviados de Cristo, ¿viste? Fíjate vos que predican que Dios es Jesús y que Jesús es Dios. ¿Esa es la sana doctrina? No es la sana doctrina. Y mirá lo que dice el gran profeta Isaías, ¿no? Como está escrito, bueno, acá te dice primero cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y el profeta Isaías decía, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Que Jesús es el Señor, es el Hijo de Dios, el que murió y quien fue resucitado por Dios nuestro Padre, creador de los cielos y la tierra, para Él y por Él. En donde está la verdad, la revelación de Jesucristo. Él es el Señor hoy. No, Dios es el Señor. Dios es el Señor. Ahí está Dios es el Señor, obviamente. Pero hoy Dios le puso a Él a funcionar como Señor. Y vamos a leer esto. Pero antes de leer eso, quiero leer 1 Corintios 9. 1 Corintios 9. Versículo que hemos tocado, pero la palabra es así tan rica que vos volvés y seguís aprendiendo. Versículo 16. No. Sí, 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me has impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Esa es la sana doctrina. Aquel que sabe, miren, muchos saben el Evangelio y tuercen el Evangelio. Ay de él, miren. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Él es responsable. Ahí es cuando vos luchás con tu carne, ¿viste? Cuando no tenés ganas, ¿viste? Pero seguía hablando de Jesucristo. ¿Cuál pues es mi galardón? Decía. Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Tenía derecho tal vez a ciertas cosas, pero él no abusaba, él ya veía eso como un abuso, ¿viste? Pero es predicar este Evangelio, alzar la voz realmente. Y tenemos que ponernos de acuerdo en estas cosas. Y cada vez tiene que ser más fuerte nuestra voz en Jesucristo y por Jesucristo, para la gloria de Dios. ¿Cómo predicamos? Hablando de que la salvación es gratuita y es en Cristo Jesús. La salvación no es en otra cosa, es en Cristo Jesús. Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos cuando confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, somos salvos. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios regaló de esto por medio de Jesucristo para el que cree en Jesús. No por obra para que nadie se gloríe. Y un don, dice Romanos 11:29, que es irrevocable. Porque el llamamiento de Dios, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Vamos a leer Romanos 11:29. Una cosa es decir en memoria, otra cosa es leerlo acá. Romanos 11:29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso es lo que es un don. Esa salvación que Jesucristo logró es un regalo de Dios, un don de Dios en Cristo para nosotros, un don de Dios. Eso es lo que tenemos que predicar, ¿no? Eso es lo que tenemos que predicar nosotros. Estoy mirando acá. Miren Hechos, capítulo 2.
A Cristo tenemos que predicar. Dice, en el 38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, esa es remisión de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Porque acá viene la trilogía, ¿no? Dios, Jesucristo, el don, Espíritu Santo, ¿no? Acá es donde vos tenés que delinear bien. Este es el don que vos recibís cuando sos bautizado en Jesucristo. Ser bautizado en Jesucristo es confesar a Jesús como Señor. No es otra cosa que eso. Creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vos sos salvo y recibí ese don, Espíritu Santo. La promesa del Consolador que hablaba Jesús. ¿Se acuerdan? Os enviaré un Consolador. Este no es Dios. No es Jesús. Este es el don de Dios que viene por medio de Jesús. Ahí un poquito más adelante, en el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó ¿quién? Dios, ¿viste? De lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de ¿quién? De Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La promesa del don que Jesús derramó, que recibió del Padre, que oyeron y vieron todas esas personas cuando estos primeros apóstoles oraron en lengua manifestando este don de Espíritu Santo. Es el poder de Dios, con el cual somos investidos. ¿Para qué? Para ser testigos de Cristo, testigos de Cristo, el Hijo de Dios, el unigénito. Tremendo. Pero bueno, Efesios 1. Vamos a delinear qué es este Espíritu Santo, ¿no? Porque acá Dios, Jesús, el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, los tres son uno son tres, y la matemática no cierra. No, hermano, ¿sabes qué? Cero. Un merengue sale. Bueno, no sé para qué estudiamos matemática, ¿no? Y en las cosas del mundo somos tan lógicas y en las cosas de Dios somos tan ilógicos. ¿Viste cómo nos metió el adversario algo básico, más de un 90% de dogma que predica esto? O fíjate, el Evangelio es diferente. 1:13. En él también vosotros, en Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras, la garantía de nuestra herencia. Somos salvos por gracia, vida para siempre, vida eterna, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es nuestra garantía. Ese don Espíritu Santo es el sello, nuestra garantía permanente de que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Y tenemos vida por siempre, por la obra de nuestro Señor Jesucristo al haber creído en él. Esto es algo tremendo. Tremendo. Ahora, pero la palabra nos dice que aparte de que Él es Señor, ¿viste?
Vamos ahí. Filipenses 2. Filipenses 2. Vamos a dejar que la palabra hable. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó a Jesús hasta lo sumo. Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Ese es para la gloria de Dios. Negar que Jesucristo es el Señor no glorifica a Dios. Esto fue hecho por nuestro mismo Padre para su gloria. Tremendo. Colosenses 1. Ahí no va. Este Jesús es el Señor. Y vamos a volver a leer el 17, dice, y Él es antes, bueno, el motivo de Dios, para toda la creación, de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es ¿qué? La cabeza del cuerpo, la que es la iglesia. Mira qué tremendo. A ver, decime, en este 90% que testifica la gran trilogía esta, ¿quién es la cabeza ahí? Porque Jesucristo no es. Porque la sana doctrina tiene que ver con que Jesús es la cabeza. Y punto. Y se terminó ahí la historia. Él es el Señor, Él es la cabeza, Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, ¿no es cierto? El Salvador, pero es la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia. Efesios 4. Y acá habla de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿viste? Que tienen como fin fortalecer al cuerpo hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, todo eso, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y el 14 te dice, para que ya no sean niños fluctuantes, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Eso es lo que sucedió en todo este tiempo. ¿De quién? Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Mira, si tiene que haber un crecimiento genuino, tenemos que prendernos del único por quien viene el crecimiento. Amén. Cristo, la cabeza. No un dogma diferente, no una religión o una denominación. Eso no dice nada la Biblia, ¿viste? Además, te exhorta a que vos no te muevas de Cristo. Acá es donde tenemos que levantar la voz. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por Él. Y ahí termina un sinfín de dogmas, ¿no? El único. Ahí viene el crecimiento. Él es la cabeza. Efesios 1, un poquito más para atrás. Y dice Dios en el 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sobre todas las cosas que pueda llegar a tener una iglesia, la cabeza debería ser Cristo, porque eso dio Dios, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y ese Dios, la plenitud de aquel, sobre cualquier cosa que pueda tener una iglesia, ¿viste? Que o se llama iglesia, hermano, Cristo debe ser la cabeza, porque eso lo instituyó Dios. Dios dio eso. Lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, dice. A la iglesia. Mirá vos si nos hace importante. Y Colosenses hacía todo lo contrario.
Colosenses, fíjate, Colosenses 2. Solo cagano. Sí, Colosenses fue... Bueno, Colosenses no es que hacía todo lo contrario, ¿no? Acá hay una exhortación porque Colosenses estaba siendo tentado por un evangelio diferente. Y acerca de estos que predicaban este evangelio, que eran principados y potestades de un evangelio diferente, ¿viste? Le dice en el 19, y no haciéndose de la cabeza, ¿viste? Que no se hace, el 19, y no haciéndose, 2:19, le dice acerca de estos corruptos, como quien dice, que predicaban otro evangelio, ellos querían que se hacían de ellos, ¿viste? De lo que ellos predicaban, de su estructura, y de, bueno, ¿viste? Amores mundanos, como quien dice, antes que de Cristo, ¿viste? Si yo te digo a vos, vos tenés que hacerte de mí. Bueno, yo no estoy predicando a Cristo, no soy un testigo de Cristo. O tenés que hacerte de la reunión, no soy un testigo, tenés que hacerte de Cristo la cabeza. Ahí es donde nos hacemos todos. Y acá le dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Ahí viene el crecimiento que da Dios. Cuando te asís, te prendés con uña y diente de esa cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo tremendo. Efesios 5. Estas son cosas que tenemos que ponernos de acuerdo, hermano, bueno, en cómo predicar, ¿viste? Cómo vivir el Evangelio. Y este Evangelio, quiero decirte que comenzó esto de antes de la fundación del mundo, que dio bien el propósito de todo lo que creó Dios fue Jesucristo. Todo inicia en ese Adán y Eva, ¿viste? En esa creación Adán y Eva, ¿viste? Y en el capítulo 5, Efesios 5, y acá te repite de nuevo el 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Esto es algo tremendo. Así que ¿cómo testificamos nosotros? ¿Cómo testificamos nosotros? Mira, esta predicación, bueno, tiene que ver principalmente con todo aquel que cree en Cristo. Tiene que ver en levantar la voz en Cristo, que tenga preeminencia, ¿no? Vivir de acuerdo a Cristo. Tener que tener una conducta santa y sin mancha en Cristo. Amén. Esa conducta está delineada por esa revelación que trajo nuestro mismo Señor Jesucristo. Amados los unos a los otros como yo he amado, decía. ¿Viste? Cuando vos ves contienda, envidia, pleito y disputas necias, hombre corrupto, ¿viste? Privado de la verdad, bueno, ahí no hay amor, ¿viste? Ahí no hay amor, por ende no está Cristo, no está la cabeza, dice, como yo he amado. Él decía que en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, si os amáis como yo os he amado. ¿Y cómo él amó? Se entregó por la iglesia. Y como dice acá, vamos a leer en el 24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también, bueno, acá en el, bueno, vamos a leer, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a su marido en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Entendés? Uno de los mayores testimonios que tiene, por ejemplo, una familia, el hombre, acá casado, es tomar el ejemplo de Cristo. ¿Viste cómo se entrega, cuando se entregó él a la iglesia, así nos entregamos nosotros a nuestra esposa? Le servimos, hermano. ¿Entendés? A como dé lugar, servimos. Este es uno de los mayores testimonios que podemos dar de Cristo, porque estamos siendo imitadores de Cristo.
Y dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa que semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjate con la entrega de nuestro Señor Jesucristo que tiene que imitar al hombre para con su esposa. Algunos tocamos de oído esto, de lejos, ¿verdad? Pero si está escrito, está disponible, hermano. Eso, porque Dios no te pone algo imposible en la palabra. Es más, te dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Lo gravoso que tiene el hombre es su carne, pero la palabra no es gravoso. Nuestro Señor Jesucristo no es gravoso. Eso trae liberación, salvación, crecimiento. Nada en la vida te va a dar un crecimiento que asirte de Cristo. ¿Querés saber qué es asirte de Cristo? Acá comienza. Acá es cuando vos te asís de Cristo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. ¿Viste? En esto conocerán que soy mi discípulo, que os amáis uno a otro. Fíjate cómo todo tiene un enganche y una lógica en la palabra. Esto es un andar. ¿Viste? Esto es un andar. ¿Viste? Porque nadie aborreció su propia carne, jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Hermano, el que sustenta y cuida a la iglesia, ¿sabe quién es? Cristo. No es un dogma diferente, no es una religión, no es un hombre, no es un iluminado, ¿viste? No, eso es la mentira más grande, ¿viste? Emplean con astucia las artimañas, el error para engañar a otros. ¿Viste? Eso, prácticamente eso. Es nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador, el Señor y la cabeza de la iglesia. Así el hombre debe amar a su mujer para salvarla, ¿viste? Para sustentarla y cuidarla. ¿Viste? Porque nadie aborrece, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos el cuerpo de Cristo, hermano. Es una vergüenza. La verdad que es una vergüenza. ¿Viste? Le hacemos pasar vergüenza. Tremendo esto, pero bueno, vamos a entrar, por ejemplo, en las casadas, por ejemplo, porque es una manera de testificar a Cristo, ¿no? Bueno, antes de pasar las casadas, vamos a pasar a 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, yo te iba a explicar algo acá tremendo, que a mí me enseñaron a medias. Le digo que me enseñaron a medias porque enseñaron sobre la cabeza del hombre, y no para que la mujer, ¿viste?, lo tenga en cuenta, ¿viste?, al hombre, pero no que el hombre tenga en cuenta su cabeza. Fíjate vos. Y acá dice, pero quiero que sepáis en el 11.3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Viste? Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Y Dios quién? La cabeza de Cristo. Y punto. Ahí Él es la autoridad máxima. Nuestro Padre tiene la autoridad. Todo varón, dice, este versículo no me enseñaron, yo aprendí solo, por mi Señor Jesucristo. Porque comprometía porque quieren ser cabeza ellos antes de testificar a Cristo como cabeza. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, ¿verdad? Esto es un orientalismo, hermano. Yo te iba a explicar, el orientalismo es hacer todo lo contrario que decía Efesios acerca del marido, porque acá está hablando de un matrimonio, ¿viste? Afrenta su cabeza directamente. Eso es lo que significa. El que no entiende. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Quién es su cabeza? Cristo. ¿Viste? Todo lo que leímos en Efesios, como Cristo amó a la iglesia y se entregó así el marido debe hacer. Marido que hace todo lo contrario, bueno, este es el que está orando con la cabeza cubierta y afrentando su cabeza. Porque nos representa a Cristo. ¿Verdad? Nos representa a Cristo. Nosotros tenemos que representar a Cristo, no a mi carne. No, yo soy el hombre acá. ¿Viste? No, hermano. No, hermano, eso no.
eso no representa a Cristo, ¿entendés? Lo que representa a Cristo es la entrega misma, como la que hizo nuestro Señor Jesucristo a nuestras esposas, por ejemplo, que es uno de los mayores testimonios para dar a conocer a Cristo. Hoy los matrimonios, viste, cada vez se separan más, cada vez no se quieren casar directamente. ¿Entendés? Y bueno, nosotros tenemos que ser testimonio, los que somos casados, ¿no? Es lo que nos pide el Señor, ¿no? Pero bueno, y la mujer dice el mayor testimonio, ¿no? Yo quiero volver un poquito, bueno, pero voy a leer acá, voy a seguir acá y después va a ser. Pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado, ¿viste? ¿Qué significa esto? Que la mujer debe sujetarse como la iglesia debería sujetarse a Cristo. Cuando la mujer no se sujeta a su marido, es esto, afrenta su cabeza. No se sujeta, ¿viste? Afrenta su cabeza, no da testimonio de Cristo, no representa a Cristo, y bueno, estamos ante otro evangelio diferente y desvirtuado, no el que reveló nuestro Señor Jesucristo, no el que reveló. Dice que la mujer debe sujetarse a su marido, pero veamos el origen de esto, porque con esto de la ayuda idónea, ¿no? Se han equivocado mucho. ¿Viste? Porque esto es lo que representa, porque después también tenemos para el soltero y la soltera, por eso este es un panorama largo, ¿viste? El 18 dice: y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre está solo, le daré ayuda idónea para él. Y el 19, fíjate, vamos a seguir la historia acá un poquito para que entendamos esto. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y lo trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado de campo, mas para Adán, dice, no se halló ayuda idónea para él. A su medida. ¿Ayuda para qué? Fíjense, presten atención acá. ¿Ayuda para qué? Para ponerle un nombre al animal. ¿Para qué ayuda? ¿Para qué? ¿Alguna vez se presentaron? ¿Ayuda para qué? Al hombre. ¿Ayuda para qué? Si vos seguís la línea, Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Esa es la línea. Como cabeza, el que es cabeza tiene responsabilidades. Muchas responsabilidades. Fíjate que acá Dios le dio a Adán un sinfín de, le mandó todos los animales, toda la bestia, ponerle el nombre de él. Imagínate la cantidad de animales, pajaritos, todo lo que vos, nosotros sabemos 20, 30, pero ¿cuántos animales hay? Y los que están en extinción, los que se extinguieron, todo eso le puso nombre a Adán, ¿viste? ¿Entendés? Y así se llamó su nombre, dice. ¿Ayuda para qué? Ayudar a ese tipo de responsabilidad, porque el hombre como ser humano tiene una responsabilidad espiritual de representar a Cristo, de ser testimonio de Cristo, y en esa responsabilidad él predica la palabra con todo lo que él hace y dice, ¿viste? Y la mujer tiene que ayudar en eso, ¿viste? Ayuda idónea en toda esa responsabilidad. No pone palo en la rueda, ¿viste? Sino ayudar. Porque la iglesia le pone el palo en la rueda a Jesucristo. No quiere que Jesucristo sea la cabeza, ¿viste? Pero hay que ayudar. Hay que ayudar.
Con respecto a los solteros, dice, tienen cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, y la doncella también, tienen cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Eso es, en esto tenemos que ponernos de acuerdo para testificar a nuestro Señor. Estos son los fundamentos básicos de la sana doctrina. El mayor testimonio que hay comienza en la familia. ¿Viste? Dice que la mujer se sujeta al marido como al Señor, y el hombre ama a su mujer como al Señor. ¿Viste? Todo es una representación de Cristo. ¿Viste? El hombre soltero busca cómo agradar al Señor, y la mujer soltera busca cómo agradar al Señor. Y te dice, por precios fuiste comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Dios es Dios, nuestro Padre, Jesucristo es su Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, la cabeza de la iglesia, el único camino para llegar a Dios. ¿Viste? En donde tiene que estar mi preeminencia, porque esta es la voluntad de Dios. Si querés Dios primero, tiene que existir preeminencia en Cristo. Tenemos que testificar todas estas cosas hasta lo último en la tierra. Yo no testifico a mi religión, no testifico a mi denominación o a mi reunión, no testifico a la clase, al libro. No hago esto por las ganancias deshonestas, hago en agradecimiento y por amor a Dios. Así que bueno, algunas cosas básicas. Padre Santo, te damos gracias una vez más por este gran compartir que tuvimos. Nos extendimos un poquito, pero bueno, es tu voluntad poder compartir tu palabra, y a vos, Señor Jesucristo, por ser nuestra preeminencia, nuestra guía y nuestra gran revelación diariamente, para que podamos seguir tus pasos, agradándote en todo, y así agradar a nuestro Padre por medio tuyo. Te elevo este compartir, que sea para la gloria de nuestro Padre y por todos los que van a escucharlo. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por estar